Hola, amigos de la pestaña, bienvenidísimos. Hoy tenemos un reto, sí, un reto que espero que te guste. Vamos a contestar 100 preguntas que de seguro hemos aprendido en la época de secundaria. Y si no, vamos a aprenderlas hoy. ¡Ahí vamos! Uno. ¿En qué sílaba tienen las palabras esdrújula la sílaba tónica? A. En la antepenúltima. B. En la última. C. En la penúltima. A. En la antepenúltima. Ejemplos de palabra esdrújula son América, Bélgica, Sudáfrica y música. El Tratado de Versalles fue firmado por naciones que buscaban la paz. Eso fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, B. La Primera Guerra Mundial, C. La Peste Negra. B. La Primera Guerra Mundial. Fue firmado por más de 50 naciones en 1919 para evitar situaciones bélicas, como la Primera Guerra Mundial. Tratado que desgraciadamente no pudo prevenir la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significan las siglas AM? A. American Made. B. Amplitud modulada. C. Música amplificada. B. Amplitud modulada. Se refiere a la amplitud de la onda portadora de la radiofrecuencia. Fue la primera técnica que se usó para hacer radio. ¿Cuántas calorías aporta un gramo de proteína? A. 4. B. 9. C. 1. A. 4. Al igual que los carbohidratos, mientras que las grasas aportan 9 calorías por gramo. ¿Cómo se llaman los científicos que estudian los océanos? A. Oceanógrafos. B. Hidrólogos. C. Limnología. A. Oceanógrafos. Estos estudian los mares y los océanos y la forma en que interactúan con la Tierra y la atmósfera. Recogen datos en el mar y llevan a cabo investigaciones de laboratorio. ¿Qué prestigioso premio fue establecido por un científico sueco e inventor de la dinamita? A. El premio Pulitzer. B. El premio Oscar. C. El premio Nobel. C. El premio Nobel. En 1895, Alfred Nobel firmó su último testamento, donando la mayor parte de su fortuna a una serie de premios en física, química, medicina, literatura y paz. En 1901 se entregó el primer premio y se viene otorgando hasta la actualidad. ¿Qué término climático japonés significa puerto y ola? A. Avalancha. B. Tsunami. C. Terremoto. B. Tsunami. ¿Qué se considera una buena fuente de vitamina D? A. La luz solar. B. Las zanahorias. C. El brócoli. A. La luz solar. La piel produce vitamina D al exponerse directamente a la luz solar. Importante, entre otras, para el correcto funcionamiento de los riñones y para evitar el dolor óseo y la debilidad muscular. ¿Qué país comparte fronteras con 14 países y cruza 8 zonas horarias? A. China. B. India. C. Rusia. C. Rusia. Tiene fronteras con Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Mongolia y Corea del Norte. ¿Cuál es el significado de la palabra fobia? A. Apatía. B. Miedo mórbido. C. Llorar.
B. Miedo mórbido. ¿El rey de qué país publicó la Carta Magna? A. Francia. B. Inglaterra. C. Austria. B. Inglaterra. La Carta Magna es un documento que representa todos los derechos y deberes que una sociedad debe gozar y cumplir. Fue el rey Juan I de Inglaterra quien se vio obligado a realizar un ordenamiento jurídico prácticamente a solicitud del pueblo, en vista de todas las problemáticas que se suscitaban en la sociedad. ¿El Taj Mahal fue construido por qué imperio? A. Imperio alemán. B. Imperio persa. C. Imperio mongol. C. Imperio mongol. Las obras de construcción comenzaron en el año de 1630, porque por aquel entonces la India estaba dominada por el Imperio mongol y la ciudad de Agra era la capital oficial de este inmenso imperio. ¿En qué ciudad se encuentra el Museo del Louvre? A. Roma. B. Londres. C. París. C. París. Es el museo más visitado del mundo, uno de los más extensos y el que posee obras de la talla de la Mona Lisa. ¿Cuántos años tenía Martin Luther King cuando fue asesinado? A. 39, B. 49, C. 29. A. 39, quien fue asesinado tras recibir un disparo fuera de su habitación en un motel de Memphis el 4 de abril de 1968. ¿Cuál era el nombre de soltera de la princesa Diana de Gales? A. Spencer. B. Richard. C. George. A. Spencer, registrada al nacer como Diana Frances Spencer. ¿Cuál de las siguientes no es una ciudad capital? A. Londres. B. New York. C. Berlín. B. New York. ¿Qué científico estudia los animales? A. Zoólogo. B. Paleontólogo. C. Cardiólogo. A. Zoólogo. ¿Cuál de los siguientes fueron idiomas oficiales del Imperio Romano? A. Latín y griego. B. Romano e italiano. C. Italiano y latín. A. Latín y griego. La parte occidental hablaba latín y la parte oriental griego, menos la Dacia, actual Rumania. ¿Cuál de estos lenguajes es de origen latino? A. Húngaro. B. Rumano. C. Polaco. B. Rumano. El 71,66% del léxico rumano proviene del vocabulario latino, directa o indirectamente. ¿En qué ciudad se encuentra ubicado el Tower Bridge? A. Los Ángeles. B. Irlanda. C. Londres. C. Londres. El puente de la Torre en español. Es un puente colgante de Londres, construido entre 1886 y 1894. Cruza el río Támesis y se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad. ¿Quién escribió la novela Madame Bovary? A. Honoré de Balzac. B. Oscar Wilde. C. Gustave Flaubert. C. Gustave Flaubert.
Madame Bovary se publica por entregas en 1856 en una revista de París. Supuso un gran éxito, pero también un enorme escándalo. El autor y su editor fueron procesados por ultraje a la moral pública y religiosa y a las buenas costumbres. La epidermis es la capa externa de ¿qué órgano humano? A. Los riñones. B. La piel. C. El hígado. B. La piel, el órgano más grande del cuerpo humano. De hecho, ¿sabías que la piel de un adulto pesa entre 4 y 5 kilos? ¿Cuál es el nombre científico para un coleccionista de libros? A. Ambulista. B. Bibliófilo. C. Discófilo. B. Bibliófilo. Un bibliófilo es quien disfruta leer, alguien que ama los libros por cómo se ven, cómo huelen, cómo se siente al tacto. ¿Qué país fue el primero en poner a seres humanos en la Luna? A. Estados Unidos. B. Rusia. C. China. A. Estados Unidos. El 24 de julio de 1969, la misión Apolo 11 aterrizó en la superficie lunar, estableciendo un hito histórico. ¿Quién ganó el Oscar al mejor director del Titanic? A. James Cameron. B. Steven Spielberg. C. Ron Howard. A. James Cameron. ¿De qué país Estados Unidos compró Alaska? A. Siberia. B. Inglaterra. C. Rusia. C. Rusia. En 1867, Rusia vendió el territorio de Alaska por $7,2 millones, un pésimo negocio para Rusia porque solo en los primeros 50 años de propiedad los norteamericanos obtuvieron ganancias 100 veces superior al valor de la compra. ¿Cuál es el nombre de la especie más grande de pingüinos? A. Prince. B. Emperador. C. Rey. B. Emperador, que mide 115 centímetros y puede llegar a pesar hasta 40 kilogramos. En semanas, ¿qué duración aproximada tiene un embarazo humano? A. 30 semanas. B. 40 semanas. C. 50 semanas. B. 40 semanas. ¿Qué representa el círculo rojo en la bandera japonesa? A. El sol. B. Fuego. C. El mundo. A. El sol. ¿En qué órgano se encuentra el hipotálamo? A. El estómago. B. El cerebro. C. El hígado. B. El cerebro. A través de la liberación de hormonas, el hipotálamo se encarga de la regulación de la temperatura del cuerpo, la sed, el hambre, el estado anímico y el crecimiento y más. ¿Cómo se llaman los materiales que provienen de la Tierra? A. Recursos naturales. B. Albinos. C. Universos. A. Recursos naturales. ¿Qué forma de comunicación fue inventada primero? A. La carta. B. El telegrama. C. El teléfono. A. La carta. La carta sellada que hoy conocemos nació en el reinado de la reina Victoria en 1840. Antes de esta fecha, las cartas no tenían sellos o sobres y el receptor de la carta tenía que pagar a su recepción. ¿En qué país se encuentran estas estatuas gigantes? A. Argentina. B. Brasil. C. Chile.
C. Chile. Los moais son estatuas monolíticas humanoides ubicadas en las Islas de Pascua, en Chile. ¿De qué color son las estrellas de la bandera americana? A. Blanca. B. Rojo. C. Azul. A. Blancas. Son 50 estrellas que representan a los 50 estados que forma el país. ¿Cuál de estas ciudades no está en Europa? A. Varsovia. B. Sydney. C. Helsinki. B. Sydney. Es una ciudad de Australia, Oceanía. ¿Qué científico descubrió las leyes de la gravedad? A. Albert Einstein. B. Stephen Hawking. C. Isaac Newton. C. Isaac Newton. ¿En qué estado está la Estatua de la Libertad? A. California. B. Rhode Island. C. New York. C. New York. ¿Sabías que esta fue un regalo de Francia celebrando los éxitos de los estadounidenses por crear una democracia y abolir la esclavitud? De hecho, se trajo las piezas en barco desde Francia y tomó 4 meses armarla. ¿En qué continente se encuentran las Islas Salomón? A. Oceanía. B. Europa. C. América. A. Oceanía. ¿Qué contiene principalmente una joroba de camello? A. Agua. B. Cartílago. C. Grasa. C. Grasa, que permite a estos animales tener el suficiente alimento durante varios días de viaje. ¿Cuál es la clasificación del rinoceronte? A. Mamífero. B. Insecto. C. Reptil. A. Mamífero. ¿Qué significa en números romanos? A. 18. B. 20. C. 15. A. 18. ¿Cuál de estos animales era sagrado para los egipcios? A. El perro. B. El gato. C. La cabra. B. El gato. Eran tan sagrados que quien matara a un gato era castigado con la ejecución. ¿De dónde viene y qué significa el nombre Argentina? A. De latín dinero. B. De latín oro. C. De latín plata. C. Proviene del latín y significa plata. ¿Qué país no ha peleado una guerra desde 1815? A. Suiza. B. Francia. C. Estados Unidos. A. Suiza. La neutralidad perpetua de Suiza es una política oficial de Suiza desde aquel año. ¿Cómo se llama la persona que posa para un pintor? A. Prototipo. B. Modelo. C. Escultura. B. Modelo. ¿Qué océano es el más pequeño del mundo? A. Pacífico. B. Ártico. C. Atlántico. B. Ártico.
Rodea al Polo Norte y se extiende al norte de Europa, Asia y América y ocupa una extensión de unos 14.100.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué una vez separó el este y el oeste de Berlín? A. Un muro. B. Una valla. C. Un arroyo. A. Un muro. ¿Qué forma de transporte fue inventada primero? A. El barco. B. El tren. C. El automóvil. A. El barco. La historia afirma que los primeros constructores de barcos fueron los egipcios, alrededor del siglo 30 a.C. ¿Cuántos días le toma a la Tierra girar alrededor del Sol? A. 365 días. B. Un día. C. 36 días. A. 365 días. ¿Te gusta este video? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Cuántos pies aproximadamente mide el intestino delgado? A. 20 pies. B. 12 pies. C. 2 pies. A. Mide casi 20 pies de largo, aproximadamente 6 metros. Se dobla varias veces para encajar dentro del abdomen. El intestino delgado tiene 3 partes: el duodeno, el yeyuno y el ileón. ¿Qué es Singapur? A. Una colonia. B. Una provincia separatista. C. Una ciudad-estado. C. Una ciudad-estado. ¿Cuál de las siguientes historias bíblicas trata de un hijo que se va de la casa para derrochar dinero y volver arrepentido? A. El hijo pródigo. B. La oveja perdida. C. David y Goliat. A. El hijo pródigo. ¿Cuál es la unidad de masa que es igual a 1000 gramos? A. Miligramo. C. Kilogramo. C. Decígramo. B. Kilogramo. ¿De qué país fue primer ministra Margaret Thatcher? A. Italia. B. David Cameron. C. Reino Unido. C. Reino Unido. Margaret Thatcher fue conocida como la Dama de Hierro por su determinación política y carácter. ¿Qué equipo de fútbol nacional es famoso por su uniforme naranja? A. Alemania. B. Países Bajos. C. España. B. Países Bajos. ¿Dónde se encuentra el famoso Arco del Triunfo? A. París. B. New York. C. Londres. A. París, el cual representa las victorias del ejército francés bajo la orden de Napoleón, que ordenó su construcción. ¿Qué órgano se encarga de la oxigenación de la sangre? A. Riñones. B. Pulmones. C. Corazón. C. Corazón. ¿Contra qué equipo nacional Maradona marcó su famoso gol de la mano de Dios? A. Brasil. B. Italia. C. Inglaterra. C. Inglaterra.
partido jugado en cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 1986 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. ¿Quién comenzó su segundo término como presidente de los Estados Unidos en 2013? A. Barack Obama. B. Bill Clinton. C. George W. Bush. A. Barack Obama. ¿Qué artista pintó Las señoritas de Avignon? A. Pablo Picasso. B. Juan Gris. C. Porfirio Díaz. A. Pablo Picasso. Cuadro pintado entre junio de 1906 y julio de 1907, expuesto en el Museo de Arte Moderno de New York. ¿Con quién comenzó el movimiento del cubismo? A. Dalí. B. Picasso. C. Goya. B. Picasso. El cubismo fue desarrollado entre 1907 y 1914. Se caracteriza por el uso de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies. ¿Qué es lo que hace que la sangre se coagule? A. Leucocitos. B. Plaquetas. C. Proteínas. B. Plaquetas. ¿En qué estado de los Estados Unidos se encuentra Miami? A. Florida. B. Nevada. C. California. A. Florida. De hecho, ¿sabías que el 59% de ciudadanos de Miami son extranjeros? ¿Cuál es el nombre del caballo de Don Quijote? A. Dulcinea. B. Rocinante. C. Sancho Panza. B. Rocinante. ¿Cómo se le llama al especialista en el estudio de las plantas? A. Botánico. B. Sismólogo. C. Ecólogo. A. Botánico. ¿A qué ciudad de la India está asociada la Madre Teresa? A. Kotak. B. Calcuta. C. Raipur. B. Calcuta. La Madre María Teresa fue monja católica de origen alvés, naturalizada india, que fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta, ciudad capital del estado indio de Bengala Occidental. ¿Qué ciudad de China es conocida como Pekín? A. Beijing. B. Shanghái. C. Pyongyang. A. Beijing. ¿Cómo es considerado el ruso Igor Sikorsky? A. El padre de la medicina. B. El padre de la música. C. El padre de los helicópteros. C. El padre de los helicópteros. En 1909 y en 1910, Igor Sikorsky construyó dos modelos, pero luego, pensando acertadamente que los tiempos todavía no estaban maduros para este tipo de máquina, se dedicó con éxito a los aviones de ala fija. ¿Qué animal aparece en la fotografía? A. Antílope. B. Venado. C. Llama. C. Llama. ¿Cuál es el animal ave nacional de los Estados Unidos? A. El águila calva. B. El quetzal. C. El cóndor. A. El águila calva. Y el bisonte americano o búfalo son los animales oficiales del país.
¿Cuántos jugadores hay en un equipo de fútbol en la cancha? A, 10, B, 11, C, 12. B, 11. ¿Qué ave no voladora es la más grande de Australia? A, emú, B, avestruz, C, la foca. A, emú. ¿Quién fue el primer presidente de México? A, Guadalupe Victoria, B, Benito Juárez, C, Porfirio Díaz. A, Guadalupe Victoria. Nacido con el nombre de José Miguel Fernández, pero se le conoce con el nombre que él mismo se puso en honor a la Virgen de Guadalupe. Decretó la abolición de la esclavitud y la expulsión de los españoles y consolidó las relaciones internacionales del país. ¿Cuál es el legado político dejado por la antigua Atenas? A, federalismo, B, democracia, C, monarquía. B, democracia. ¿Dónde nace el dengue? A, en el mar, B, en la basura, C, en el agua estancada. C, en el agua estancada. El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito, Aedes aegypti. Cuando el mosquito pica a una persona enferma de dengue y luego pica a otra persona sana, les transmite la enfermedad. La forma de prevenir el dengue es eliminar todos los recipientes que contienen agua, que son criaderos de las hembras. ¿Cuál es el sexto color del arco iris? A, el morado, B, el azul, C, el naranja. B, el azul. ¿Cuál es la sexta letra del abecedario? A, G, B, H, C, F. C, F. Algunos animales dan calor a los huevos para mejorar el desarrollo de sus crías. ¿Cómo se llama esa acción? A, fertilizar, B, incubar, C, gestar. B, incubar. ¿En qué capa atmosférica se encuentra la capa de ozono? A, estratosfera, B, mesósfera, C, troposfera. A, estratosfera. ¿Qué se debe usar para ver cosas como bacterias y células? A, binoculares, B, lentes magníficos, C, microscopio. C, microscopio. ¿Cuál es el gentilicio de Nepal? A, nepalí, B, nepalense, C, nepaladonero. A, nepalí. Nepal tiene las montañas más altas del mundo, incluido el Everest. 8 de las 14 montañas más altas del mundo, con más de 8.000 metros, se ubican en este país. ¿Cuál animal no tiene 4 patas? A, pato, B, gato, C, ratón. A, pato. ¿Quién dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? A, Aristóteles, B, el apóstol Pablo, C, Jesús de Nazaret. C,
Jesús de Nazaret. ¿Cuándo murió Nelson Mandela? A. En el 2013, B. En el 2010, C. En el 2000. A. En el 2013. El expresidente sudafricano y Premio Nobel de la Paz murió a los 95 años en su vivienda como consecuencia de una infección pulmonar. ¿Cuál es el nombre del poeta Neruda? A. Pablo, B. James, C. Pedro. A. Pablo, poeta y político chileno. ¿Cómo se llama el libro del Islam? A. Biblia, B. Corán, C. Santa Fe. B. Corán. ¿Cuál es el nombre que recibe este fenómeno natural? A. Cielo de luz, B. Nubes luciérnagas, C. Aurora boreal. C. Aurora boreal. Fenómeno en forma de brillo que se presenta en el cielo nocturno, generalmente en zonas polares. El hemisferio sur es conocida como aurora austral y el hemisferio norte como aurora boreal. ¿Dónde se encuentra la capital más al sur del mundo? A. La Patagonia, en Argentina, B. Santiago, en Chile, C. Wellington, en Nueva Zelanda. C. Wellington, en Nueva Zelanda. ¿En cuántas categorías de intensidad se clasifican los huracanes? A. 5, B. 4, C. 3. A. 5. ¿Quién es el autor del libro Rayuela? A. Cortázar, B. Gabriel García, C. Cervantes. A. Cortázar, segunda novela del escritor argentino, escrita en París y publicada por primera vez en 1963. ¿Qué símbolo lleva el azufre? A. S, B. K, C. Na. A. S. ¿Qué libro te enseña sobre educación sexual? A. El diario de Ana Frank, B. Ensayos sobre la ceguera, C. Juventud en éxtasis. C. Juventud en éxtasis, libro del mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez. ¿Cuál es el único país del mundo que no tiene una bandera rectangular? A. Nepal, B. Indonesia, C. Polonia. A. Nepal. ¿Cuál es el símbolo del ozono? A. O, B. O, Z, C. Ninguno. C. Ninguno. El símbolo es O3. ¿Cuál es el sinónimo de sustracción? A. Suma, B. Resta, C. División. B. Resta. ¿Cuál es el idioma oficial de Bahamas? A. Holandés, B. Español, C. Inglés.
C. Inglés. ¿Sabías que las Bahamas están constituidas por más de 700 islas repartidas por el Océano Atlántico? No obstante, solo 24 de estas islas cuentan con población. Los antiguos egipcios se rapaban la cabeza porque A. Consideraban impura la vellosidad. B. Para evitar infecciones como los piojos. C. Por mandato del dios Ra. B. Para evitar las infecciones como los piojos. De hecho, ¿sabías que las tumbas de los faraones estaban infectadas de piojos? Incluso, expertos han deducido por las liendres encontradas en los antiguos peines que estaban plagados de insectos en el cuero cabelludo. ¿En qué país nació Adolf Hitler? A. Polonia. B. Alemania. C. Austria. C. Austria. ¿Quién fue uno de los primeros occidentales en llegar a China? A. Marco Polo. B. Magallanes. C. Henry Ford. A. Marco Polo. De hecho, ¿sabías que Marco Polo introdujo la moneda de papel a Europa? Los mongoles la habían estado usando mucho antes de que Europa imprimiera sus primeros billetes. ¿Cómo se llamó el primer emperador romano? A. Julio César. B. Augusto. C. Nerón. B. Augusto. Gobernó entre 27 a.C. y 14 después de Cristo, año de su muerte, convirtiéndose así en el emperador romano con el reinado más prolongado de la historia. Muy bien, queremos mandar un saludo a Ronald González de Paraguay. Recuerda que si quieres un saludo en el próximo video, mándame un mensajito por Instagram. Antes de terminar, te dejo una pregunta pendiente para que la contestes en los comentarios. 101. ¿Qué enfermedad mató a 1/3 de la población de Europa en el siglo XIV? A. Viruela. B. La gripe. C. La peste negra. Espero tu respuesta.